Las redes no son perfectas, ni siquiera los hosts que corren encima de ellas. Ellos pueden introducir errores y una red puede ser capaz de correr propiamente lo que necesita para ser capaz de detectar estos errores. Por ejemplo, digamos que un ruteador a lo largo del camino tiene una celda de memoria errónea. Algunas veces comete algunos flips de bits en un paquete. Imagina, por ejemplo, que el bit cambiado es el bit más significativo de la cantidad del cargo a una tarjeta de crédito. Necesitamos, necesitamos ser capaces de detectar que un error ocurrió, así que no aceptamos los datos corruptos como datos correctos. Las redes de hoy generalmente utilizan tres algoritmos de detección de errores diferentes: las sumas de verificación o checksums, los códigos de redundancia cíclica o CRCs y los códigos de autentificación de mensaje o MACs. Cada uno de ellos tiene diferentes características. Entender sus diferencias es importante. De hecho, han habido juntas de la IETF donde poca gente no estaba segura de sus diferencias. Si tú no sabes, tú puedes parecer como tú puedes tomar una mal decisión de protocolo o un análisis erróneo. En un nivel muy alto, la detección de errores se mira como esto. Tenemos un payload de datos, una carga útil de datos. Nosotros calcularemos algunos bits de detección de errores sobre los datos y ya sea que se los pongamos antes o después de la carga. Por ejemplo, Ethernet le agrega un código de redundancia cíclica. TLS o la capa de transporte, de seguridad de transporte, le agrega un mensaje, código de identificación de mensaje, y IP le agrega al inicio una suma de verificación, la cual se coloca en el encabezado de IP. TLS y Ethernet tienen un footer, ¿sí? O una cola, es información de protocolo que sigue a la carga útil, la cual es donde se pone el CRC y la MAC. El primero de tres algoritmos de detección de errores comúnmente usados es la suma de verificación. Solo tiene que sumar todos los datos en el paquete. Es lo que TCP y IP utilizan. Las sumas de verificación son agradables ya que se pueden hacer un cómputo rápido y barato, incluso en software. Cuando inició el Internet y todo era hecho en software, esto era muy valioso. Las principales desventajas es que tiene una garantía de detección de errores muy baja. Mientras pueden captar muchos errores aleatorios, es fácil de engañar una suma de verificación con algunos errores de 2 bits. Si los errores de 2 bits se cancelan uno con otro. Por ejemplo, si un error de bit suma 32 bits y el otro le subtrae 32, entonces la suma de verificación no atrapará el error. Así que una suma de verificación puede captar muchos errores, pero tiene pocas garantías o garantías muy débiles de qué errores puede capturar. La segunda de las tres, comúnmente utilizada, es el código de redundancia cíclica, o CRC. Un CRC es mucho más caro que una suma de verificación, hablando computacionalmente, pero también mucho más robusto. Se calcula el residuo de un polinomio. Te mostraré lo que esto significa y cómo funciona en algunos minutos. Con algunos procesadores de hoy, esto es fácil de hacer y muy fácil de hacer en hardware. Es lo que Ethernet y muchas capas de enlace utilizan. En algunas maneras TCP e IP pueden utilizar las sumas de verificación porque las capas de enlace utilizan CRC. Si tú tienes CRC, que es de 6 C bits de largo,
Un CRC puede detectar cualquier error de un bit, de 2 errores, y cualquier ráfaga de errores que sea menor o igual a una longitud de C bits. Y cualquier número de errores impar. Así que provee garantías mucho más fuertes que una suma de verificación. El algoritmo final es algo llamado código de autentificación de mensajes, o MAC. Un código de autentificación de mensajes combina el paquete con alguna información secreta para generar un valor. En teoría, alguien puede solo generar o checar la MAC si tienen el secreto. Si tú recibes un paquete y su MAC de manera correcta, entonces tú es casi seguro que la computadora que calculó la MAC tiene un secreto. O tiene el secreto. A diferencia de tener el secreto, es diferentemente complicado, es extremadamente difícil generar el MAC correcto para el paquete. Así que si algún maloso un maloso no puede generar de manera muy fácil un nuevo paquete. De hecho, si tú tienes un algoritmo MAC muy fuerte, entonces dado un paquete y su MAC, tú tienes cero información de lo que la MAC se mostrará, y si se cambia un solo, y aún si se cambia, de hecho, si tú tienes un algoritmo MAC fuerte, entonces, dado un paquete y su MAC, yo tengo cero información de lo que la MAC será, y si yo cambio un solo bit. Los códigos de autentificación de mensaje son muy robustos a modificaciones maliciosas. Las MAC son utilizadas en el protocolo de la capa de seguridad de red, o TLS. Perdón, del protocolo de la capa de seguridad del transporte, o TLS, la cual es la que utilizan las páginas de navegadores web seguras, o HTTPS. Pero también son muy buenos para captar errores. Si tú cambias un solo bit de un paquete, entonces existe 1 en 2 a la C, 1 en 2 a la C oportunidades de que el paquete tiene la misma MAC. He visto gente tomar este error cuando hablan de corrección de errores, pensando que la MAC es solo tan buena como CRC. No lo es. Si tú tienes un CRC de 16 bits, te aseguro que detectará una ráfaga de errores que tiene 16 bits de largo o más corta. Si yo tengo una MAC de 16 bits, solo estoy asegurándose que detectaré los errores de bit con una alta probabilidad, 99.998%, o 1 en 65.536. Es alto, pero piensa cuántos paquetes tú recibes solo mostrando este video. Ahora veremos estos algoritmos con más detalle. Empecemos con la suma de verificación. IP, UDP y TCP utilizan sumas de verificación con complemento a 1. Esto significa que agregan al paquete usando el complemento, aritmética de complemento a 1. Una versión de la aritmética binaria un poco vieja que utilizaban las computadoras. Ahora utilizamos el complemento a 2. El algoritmo es muy sencillo. Tú empiezas haciendo un campo de suma de verificación del paquete a 0 y le sumas cada palabra de 16 bits al paquete. En cualquier momento tú tienes que llevar un acarreo porque la suma es más grande de 65.535, entonces tú pones ese bit de acarreo de nuevo adentro. Así que 60.000 más 80.000 es 68.000 menos 65.535 más 1, o 2.466. Una vez que has agregado el paquete completo, se cambian los bits que tú sumaste y hacen que la suma de verificación del paquete. Si tú agregas el paquete completo incluyendo la suma de verificación, te debe dar FFFF. Hay un caso límite. Si calculas la suma de verificación de FFFF, tú no obtienes la suma de verificación 0, tú obtienes FFF.
En IP, UDP y TCP la suma de verificación de 0 significa que no hay suma de verificación. Eso es todo. Tú puedes escribir esto en unas pequeñas, pequeñas líneas de código de C. ¿Sí? Es fácil, rápido de computar y fácil de verificar. Todo lo que necesitas es sumar los bytes de un paquete. Dado que casi todas las implementaciones de Internet eran en software, esto era muy útil. La desventaja es que no es tan robusto. Mientras en definitiva detecta muchos errores aleatorios, la garantía que puede dar de detectar los errores es muy pequeña. En práctica solo puede prometerte captar errores de bits sencillos, pero funciona bastante bien y las capas de enlace hacen todo el trabajo pesado por nosotros. Las capas de enlaces utilizan toda su fuerza en algo llamado las verificación de redundancia cíclica o CRC. La idea de CRC es que yo quiero tomar n bits de los datos de origen y de alguna manera destilar de alguna manera un código de detección de errores de C bits, donde C es mucho más pequeño que n. Por ejemplo, yo puedo tener 1500 bytes en una trama de Ethernet con 4 bytes o 32 bits de CRC. USB y Bluetooth utilizan CRCs de 16 bits. Por supuesto, no podemos detectar todos los errores. Dado algún otro paquete aleatorio, las posibilidades de que CRC detecte son 2 a la menos C o 1 en 2 a la C. Por ejemplo, si utilizo un CRC de 8 bits, entonces en todo el espacio de todos los paquetes, 1 en 200 y 256 o 0.4% tienen el mismo CRC que cualquier otro paquete. Pero el CRC es tan fuerte que son más fuertes que las sumas de verificación. Pueden detectar si hay un error en un paquete con un número impar de errores o errores de 2 bits o cualquier ráfaga de errores que sea mayor o que sea menor o igual a C bits de largo. No te garantiza que detectan todos los errores, pero hacen un buen trabajo. Por ejemplo, un CRC de 16 bits no puede garantizar que detectará dos ráfagas de errores de 3 bits espaciados en la parte de un paquete, pero es muy probable que detecte el error. Las capas de enlace típicamente utilizan los CRC. Son muy robustas y muchas capas de enlace son vulnerables a ráfagas de errores. La detección de ráfagas de errores de los CRC es bastante útil. No es muy difícil calcular de manera muy rápida el CRC en hardware y puedes calcularlos de manera incremental conforme lees o escribes el paquete. ¿Cómo funciona un CRC? Pues nosotros sacamos de los n bits c bits utilizando algo llamado división larga de polinomios. Tomas los bits del mensaje y los utilizas describiendo un polinomio de grado m. Cada bit en el paquete es el coeficiente de un término del polinomio. Si el bit es 0, el término es ausente. Si el bit es 1, el término está presente. Entonces, por ejemplo, en el mensaje 100111101 es el polinomio de x a la 7 más x a la 4 más x a la 3 más x al cuadrado más 1, que es x a la 0. Esto es porque el séptimo, el cuarto, el tercero, el segundo y el 0 de los bits están puestos en el mensaje. Cuando calculamos el CRC, tenemos algo llamado un generador de polinomios. Esto es, en definitiva, el algoritmo de CRC. Por ejemplo, el CRC16 utilizado por USB tiene un polinomio generador de x a la 16 más x a la 15 más x al cuadrado más 1. Por razones históricas frustrantes, el generador de polinomio es un término más largo que el número de bits. Este primer término siempre es 1. Para el generador de CRC16 está escrito como 0x8005, aunque tiene la x en el término 16. Para computar un CRC, tú tomas el mensaje m, lo llenas con ceros igual a la longitud del CRC,
en la parte de la izquierda, y se divide este valor recorrido a la izquierda por G. El residuo del CRC, el cual tú agregaste en el mensaje, el residuo es el CRC del cual tú le agregas al mensaje. Para verificar un CRC, divides el mensaje más el CRC por el polinomio generador G. Si el resultado es 0, entonces el CRC pasa. No entraré en los detalles de cómo funciona esto matemáticamente, pero resulta que puede ser implementado muy rápidamente y eficiente en hardware. La fortaleza del algoritmo CRC depende de qué polinomio generador G tú escogiste. Se han hecho muchos estudios y tenemos muchas buenas opciones para tener buenas propiedades de detección que he mencionado antes. Pero no debes de tener, pero no tienes la misma fuerza de detección de errores si utilizas tu propio polinomio generador. La tercera y final tipo de algoritmo de detección de errores que tú comúnmente ves en las redes es el MAC, o código de identificación de mensajes. Como los RCs, hay un background o un trasfondo muy profundo y rico en matemáticas de cómo funcionan estos MACs. Hay buenos y hay malos. Así que tú generalmente utilizas un esquema existente antes de andar inventándote el propio. Gracias a estándares usualmente especificados qué Mac utilizar, y ya que existen algunos errores en los 90s donde estándares utilizaron algunos algoritmos pobres, ya que la seguridad es importante. Para todo ya que la seguridad es muy importante como para dejarle en un número muy pequeño y muy bien estudiado de enfoques. Los códigos de autentificación de mensaje utilizan criptografía, una rama de las matemáticas que lidia con los secretos. La idea detrás de los códigos de autentificación de mensaje es que dos usuarios pueden compartir un secreto. Este secreto es solo un conjunto de bits generados de manera aleatoria. Aleatoria quiere decir que es difícil de adivinar. Para calcular un código de autentificación de mensaje C, aplicamos el algoritmo MAC al mensaje M y al secreto S. Los algoritmos MAC tienen la propiedad de que si tú no tienes S, entonces es muy difícil generar el correcto C para un mensaje M. Más aún, es muy difícil crear un mensaje M cuyo código sea C. Por difícil, yo quiero decir que en el mejor de los casos tienes que intentar de manera exhaustiva. Teniendo M y C te da casi ninguna información acerca de lo que es S. Esto significa que si tú recibes un mensaje M con el mensaje correcto, el código de autentificación del mensaje correcto, significa que la computadora que generó el mensaje probablemente tiene el secreto, o alguien replicó el mensaje generado por esa computadora. Ya que el objetivo es mantener el secreto, los códigos de autentificación de mensajes son muy fuertes criptográficamente. Todos estos tienen una propiedad interesante. Si tú cambias un bit sencillo en M, entonces el resultado esto resulta en un C completamente nuevo, donde la probabilidad de cualquier bit es 0 si o 1 puede parecer aleatoria. Si esto no fuera el caso, entonces alguien pudiera potencialmente tomar un mensaje y cambiar algún bit, ¿sí? Por ejemplo, algún valor de $1, y sería muy difícil generar el C correcto. Esto significa que el código de autentificación de mensaje no tiene ninguna garantía de detección de errores. Si tú cambias un bit, tú puedes terminar con la misma MAC. ¿Sí? Los MAC son muy útiles, pero son los primeros y por mucho un mecanismo de seguridad, siendo capaces de detectar tanto errores y seguridad con un mecanismo es eficiente y adecuado, pero las propiedades de seguridad significan que las propiedades de detección de errores no son tan buenas. Aquí un pequeño quiz. Para cada algoritmo de detección hemos garantizado
podemos que marque con cuántos errores puede garantizar y si puede garantizar algunos. Aquí podemos hacer un análisis más detallado. Vemos que las sumas de verificación pueden detectar un solo error, pero no corridas de 2 o más errores, ¿sí? Por ejemplo 9 o 2 errores separados por 100 bits. La suma de verificación de 16 bits puede detectar un error sencillo y tampoco puede detectar los demás. El CRC de 8 bits puede detectar un error sencillo, corridas de 2 bits, pero de 9 ya no. De 16 bits, error sencillo, corridas de 2 errores de bit o 9 errores de bits, pero no errores separados por 100. Y la MAC de 32 bits no puede detectar ninguno. Así que hemos visto estos 3 esquemas de detecciones de errores: las sumas de verificación, los RC y los códigos de autentificación de mensaje. Las sumas de verificación son rápidas y baratas, pero no muy robustas. Son utilizadas en IP y TCP. Los códigos de redundancia cíclica son mucho más fuertes. Se pueden calcular en hardware muy fácil hoy en día y pueden detectar cualquier rango de errores. Las capas de enlace como Ethernet típicamente utilizan CRCs. El tercer algoritmo es el código de autentificación de mensajes o MAC. Estos códigos son diseñados para seguridad, pero tú puedes utilizarlos también para detección de errores. Sin embargo, ya que son diseñados para seguridad, eso significa que son muy buenos contra modificaciones maliciosas, pero no tan buenos para detectar errores. La detección de errores en los datos es un ejemplo muy grande del principio de extremo a extremo. De hecho, lo que originalmente motivó este principio es que la única manera de que una capa puede estar seguro que se comunica los datos de manera correcta es hacer una verificación de extremo a extremo. Ethernet necesita estar seguro que todos sus tramas no tienen errores, así que las analiza de manera correcta, así que utiliza un CRC. IP necesita estar seguro que todos los paquetes no tienen errores, así que los analiza de manera correcta. IP no puede depender de Ethernet haga su verificación. La tarjeta de Ethernet o driver puede introducir errores después de checar el paquete. Todo tiene que ver con la parte del extremo a extremo en la capa de red. TLS utiliza los códigos de autentificación de mensaje como otro ejemplo. Esto específicamente es interesante ya que TLS tiene una detección de errores muy diferente, requerimientos de detección de errores muy diferentes que IP o Ethernet. Lo que quiere es seguridad. Así que para proveer su propio esquema de detección de errores extremo a extremo, la única manera que puede estar seguro es que todos sus requerimientos sean satisfechos.